Bien, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva disciplina filosófica que nos va a tomar 2 sesiones en realidad. Em, Estamos hablando de la estética. ¿Alguien se acuerda cuál es el objeto de estudio de la estética? La belleza, ¿sí? El arte. Lo bello, lo artístico, ¿no? Sí. El día de hoy vamos a, obviamente, introducirnos al estudio em, de esta disciplina. Vamos a ver la definición, vamos a estudiar algunas de las teorías del arte, las más importantes desarrolladas dentro de la historia de la filosofía, ¿bien? Y por allí algunos conceptos importantes también determinados por algunos filósofos. En la próxima clase, dedicada a la segunda parte del estudio de de esta disciplina, nos vamos a enfocar sobre todo en los más importantes movimientos artísticos contemporáneos y en la relación estudiada por la estética del arte con distintos aspectos de la sociedad. Bien, entonces comenzamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra estética? En realidad, el término estética etimológicamente va a componerse a partir de dos voces clásicas, ¿bien? Tenemos por un lado la voz griega aesthetique y por otro lado la voz griega, perdón, la voz latina aesthetica. Etimológicamente, entonces, la palabra estética va a significar o va a dar nombre a aquello que posee percepción, que puede percibir y que tiene sensibilidad. Em, Esto es muy importante porque en un momento de la historia de la filosofía, cuando los distintos filósofos hablan de una estética, sobre todo en la modernidad, digámoslo, o en la época medieval a veces, se están refiriendo a la definición etimológica. Están dando cuenta de algo de la estética en tanto nombra aquello que puede percibir el mundo, ¿bien? No de una estética como nosotros, ya contemporáneos, podemos entenderla. ¿Cuándo es que se acuña el término estética para hablar de una labor dentro de la filosofía respecto de la belleza? En el siglo XVIII. Bien, con el señor que tienes en pantalla, en la parte baja derecha de tu pantalla, Alexander Gottlieb Baumgarten, filósofo alemán, es el primero en utilizar el término estética a partir de la elaboración de unos manuales que él va a publicar. Baumgarten tiene una gran influencia en su filosofía de, por ejemplo, Leibniz y de otro filósofo no tan conocido, pero en su época sí, llamado Christian Wolff, quien también fue un filósofo muy importante para el desarrollo de la filosofía de Immanuel Kant, por ejemplo. Entonces, es a partir de el uso que realiza Baumgarten de el término estética, en donde ya después vemos más afianzada la definición en tanto disciplina dentro de la filosofía que estudia la belleza. Bien, y es por eso que probablemente en en muchos programas de estudio de el ámbito de la filosofía, de carreras de filosofía, prefieren hablar de una filosofía del arte antes de una de estética dentro de las disciplinas filosóficas, porque probablemente el término filosofía del arte abarca históricamente muchas más teorías, ¿no? Que la definición de estética propiamente dicha en la misma historia de la filosofía. Ahora bien, con cualquier teoría estética, jóvenes, nosotros podemos analizar distintas obras de arte. Bien, por ejemplo, tenemos aquí eh,
un, un cuadro que nosotros ya hemos visto, eh, a ver, que nosotros ya hemos visto un par de veces, bien, estamos hablando de la muerte de Sócrates de Jacques David. Em, esta pintura es muy referenciada cuando se habla sobre todo de la sentencia que se le da a Sócrates, ¿no? ¿Te acuerdas por qué? Por dos motivos sentencian a Sócrates a beber la cicuta. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Fue por corromper a los jóvenes? Muy bien, ese es uno, corromper a los jóvenes atenienses. ¿Cuál es el otro motivo? No creer en los dioses griegos. No creer, sí, no creer en los dioses de la polis, ¿no? Recordamos que en la época clásica, cada uno de los ciudadanos se identificaba con su ciudad, con su polis, digámoslo así, ¿no? Porque la traducción del término polis es muy problemática. Entonces, Sócrates, al estar en Atenas, se le acusó de no creer en los dioses de Atenas. Sabemos por el diálogo platónico, precisamente por la apología de Sócrates, que este fue un juicio muy raro, ¿no? Fue muy rápido. Parece que antes incluso de que Sócrates ejerza su defensa, como lo hizo, con el discurso que se sabe que él dio, la sentencia ya estaba dada. Entonces, en este cuadro nosotros encontramos el momento preciso en donde se va a ejecutar la sentencia. La sentencia fue, Sócrates debe beber la cicuta. La cicuta es un veneno, es decir, fue una sentencia a muerte. Y aquí es muy peculiar ver cómo es que precisamente el destino de este filósofo es tomado por él mismo y por sus allegados. Probablemente quienes estén alrededor de Sócrates son discípulos o gente muy, muy cercana a él, ¿no? Seguramente casi todos eran discípulos suyos, pero si te das cuenta, los discípulos de Sócrates son los que están más acongojados con esta situación, muy cabizbajos. Por aquí atrás ves a alguno lamentándose contra los muros, ¿no? Aquí, por acá, gente obviamente en sollozos, personas llorando. Cuando te das cuenta que el, el protagonista, digamos, de este cuadro, que es Sócrates, que es quien va a tomar la cicuta, no se encuentra así. Está totalmente erguido y ya por una cuestión del autor de la pintura, es sobre Sócrates quien cae una tenue, bien, un tenue rayo de luz, de sol seguramente, que representa prácticamente toda la filosofía que durante su vida Sócrates había enunciado, que finaliza en una aceptación a la muerte como parte también, pues, de su vida, ¿no? Y ahí, a partir de las teorías del arte se pueden hacer un millón de interpretaciones sobre ese tipo de cuadros, ¿no? A lo largo de la filosofía también tenemos en el arte muchas representaciones que em, que reflejan distintos momentos importantes en la historia de la humanidad y esto también en la historia de la filosofía, ¿no? No lo tenemos aquí, pido una disculpa, no tengo el cuadro, pero por ejemplo la Escuela de Atenas de Rafael es probablemente una de las máximas expresiones del desarrollo del conocimiento en la humanidad. ¿Y quiénes están en el centro de la Escuela de Atenas? Platón y Aristóteles, ¿no? También me parece que ya lo habíamos visto en su momento. Eh, Otros periodos muy importantes que también son parte del estudio de la estética, por ejemplo, es el Renacimiento. El Renacimiento, por excelencia, es uno de los momentos de la historia en donde el arte toma mayor protagonismo como expresión de la humanidad. Tienes en pantalla
en la parte baja izquierda de tu pantalla, una escultura muy clásica, digamos, muy representativa de esta época, cuyo autor es Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, pintor, artista, escultor italiano renacentista, quien titula esta obra como La Piedad. No se ve muy bien aquí, pero en realidad esta escultura es un poco grande. eh, y lo que quiere representar Miguel Ángel aquí, sí, lo que está representando Miguel Ángel aquí es el momento preciso en el que María recibe el cuerpo de su hijo cuando éste es bajado de la cruz y la expresión que tiene ella con con su hijo en brazos, representa así ya a la figura de María, no solamente como la figura de todos los valores en grado sumo que debería tener no solo ya los cristianos, sino eh, se expande un poco este ideal a sobre todo la figura de la mujer en su época, ¿no? De la mujer en el periodo renacentista. Bien. Ahora, vamos a ver algunas teorías eh, del arte dentro de la filosofía. Evidentemente, vamos a empezar por la época clásica, es decir, por la filosofía griega. ¿Qué tenemos aquí? Bien, en primer lugar, vamos a hablar de Platón. Platón en diálogos como Hipias Mayor o en el Fedro, o por ahí un poquito también en el Banquete, va a sostener que el arte es imitación, que las obras de arte son bellas en tanto son copias. ¿Son copias de qué? Platón va a decir, cuando tú ves una obra de arte, esta es bella porque refleja la idea de belleza. Esto nos va a remontar ¿a qué cosa? A el dualismo ontológico platónico. ¿Alguien se acuerda qué cosa nos dice el dualismo ontológico de Platón? El dualismo ontológico platónico sostiene que existen dos mundos. Muy bien, sí, está relacionado con el mito de la caverna, ¿no? Existen dos mundos. El mito de la caverna presente en la República. ¿Cómo se llaman estos dos mundos? Muy bien, sí. Por un lado tenemos el mundo de las ideas o mundo de las esencias y por otro lado el mundo material o mundo sensible. Bien, recordemos esto, es sumamente importante, es fundamental en la teoría platónica y te das cuenta es una cuestión transversal en todas sus expresiones, en tanto las disciplinas que abarca la filosofía de Platón. Entonces, tenemos dos mundos. Bien, tú sabes que el mundo de las ideas o el mundo de las esencias es un mundo eterno, perfecto, bien, inmutable, incorruptible. En el mundo de las esencias tenemos, por ejemplo, la idea de verdad, la idea de bueno, la idea de justicia y la idea de belleza. Mientras que en el mundo material, donde estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos en el mundo sensible, en el mundo material. Este mundo es corruptible, finito, imperfecto, temporal.
No, nosotros, si dedicamos una vida a la filosofía, diría Platón, podríamos alcanzar el mundo de las ideas, pero no todos los hombres llegan al mundo de las ideas. ¿Te acuerdas el mito de la caverna? Solamente uno es liberado. ¿Y te acuerdas qué es lo que pasa cuando regresa a la caverna? Bueno, dice Platón que entonces cualquier obra de arte no posee la idea de belleza en sí, porque todo lo que yace en el mundo sensible es una copia de las cosas que están en el mundo de las ideas. Entonces, cualquier objeto que se considere arte va a reflejar nada más la copia, la mímesis de la idea de belleza, ¿bien? Ahora, profesora, ¿qué pasa si, por ejemplo, un artista, un paisajista, digamos, ¿no? Em, quiere pintar un óleo, ¿bien? Una pintura al óleo de un paisaje, así de la naturaleza, un atardecer. ¿Qué diría Platón? Este artista está haciendo incluso una copia de la copia de la idea de lo bello. Cuando termine su cuadro, el cuadro va a ser una copia de la copia de la idea de belleza. La copia de la idea de belleza está en el paisaje y la copia de la copia está en su lienzo. Bien, entonces, por lo tanto, según Platón, nosotros nunca vamos a alcanzar la idea de belleza en sí, en estos objetos. Bien. Ahora, ¿qué va a decir Aristóteles? Discípulo de Platón, pero por ahí de repente va a decir algo distinto, porque recordemos que para Aristóteles no existen dos mundos, existe solamente uno. Entonces, mm, puede decir algo totalmente distinto respecto al arte. Y sí, Aristóteles va a plantear algo muy distinto, ¿ya? En textos como la poética y ya un poco más grande, cuando escribe la política, Aristóteles va a hablar de la función del arte en, en la sociedad, en la polis. Bien, en primer lugar, para hablar de cómo entiende el arte Aristóteles, tenemos que recordar algo. Bien, y aquí te voy a preguntar, ¿te acuerdas cuál es la naturaleza del ser humano según Aristóteles? ¿Cuál es el fundamento, la esencia de nosotros que nos diferencia de los otros seres? Sociales y racionales. Muy bien, ¿no? En primer lugar, dice Aristóteles, el hombre se diferencia de los otros animales, porque somos animales según Aristóteles, pero nos diferenciamos de los otros animales, ¿por qué? Porque tenemos logos, tenemos razón, dice Aristóteles. Bien. Em, Y esta razón, bueno, después sabemos, ¿no? No somos, no estoy compartiendo. A ver, sí, No me... perdón, no sé, se fue. Bueno, chicos, me avisan, por favor, si no está compartiendo, me parece que se va. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, sí. Ahí sí. Bien, Sí, se gracias. Bien, disculpen, chicos, gracias. Entonces, recordemos que Aristóteles dice esto, ¿no? Nosotros en primer lugar somos seres racionales, tenemos logos y eso nos diferencia de los otros animales. Después, obviamente, ¿qué más? Esto nos lleva a querer habitar en sociedad, somos seres sociales y por último, a querer participar, ¿bien? De la vida política de la polis para Aristóteles. Por lo tanto, ¿qué cosas somos? Somos seres políticos. Bueno, pero nosotros nos vamos a quedar en esta concepción del hombre como ser racional, como animal racional. ¿Por qué? Porque es la razón un elemento fundamental en la teoría del arte aristotélica.
Para Aristóteles no es posible que, por ejemplo, venga alguien y diga, yo soy artista, yo he creado distintas obras de arte porque algo bajó y me iluminó y empecé a crear. Yo no tengo ningún tipo de formación. Un día me desperté y empecé a crear las obras de arte más magníficas del mundo. Aristóteles diría, no, no es posible. ¿Por qué? Porque el arte es una actividad realizada por el hombre, pero que se produce de manera totalmente racional. Bien, hay que seguir pasos, hay que seguir ciertos estándares para crear algo. ¿Cómo le va a llamar a esto Aristóteles? Hay que usar la técnica. Por ejemplo, no sé si se ve esta tacita. Para crear esta taza, según la teoría de Aristóteles, el artesano, el artista, ¿qué cosa tuvo que aprender primero? Las dimensiones, ¿no? Cómo hacer que, por ejemplo, la asa no sea tan grande ni tan pequeña para el tamaño de la taza, ¿no? Em, Después tuvo que ver los materiales que va a usar. Esta debe ser de un tipo de arcilla, ¿no? ¿Qué materiales serían los mejores? ¿Cuánto tiempo debo yo poner en el horno este objeto? ¿Qué tipo de pinturas debería usar? De qué acabado? ¿No? Las figuras que se pueden ver aquí, etcétera, ¿no? Esta taza, por ejemplo, viene con una tapita. Tengo que ver cuál va a ser el tamaño de la tapa, la circunferencia para que calce perfecto en la taza, ¿no? Y calza perfecto para que no se mueva ni es que no quepa. Todo esto va a entenderse en términos aristotélicos como la técnica. Bien. Por ejemplo, otro ejemplo, un retratista. Antes de ofrecer su trabajo, es decir, yo puedo realizar un retrato de cualquier persona, ¿no? Por comisión se le llama esto en el mundo del arte. Antes de ofrecer su trabajo, por el que obviamente cobra, ¿no? Tiene que aprender las proporciones del cuerpo. ¿Bien? Más o menos, si va a hacer un retrato solo de rostro, ¿cuál es la dimensión del rostro, ¿no? ¿Cuántos centímetros, por ejemplo, separan nuestra nariz de nuestra boca, de nuestro mentón, ¿no? ¿Cómo poder representar un rostro humano después del cuerpo también? Todo esto va a configurar la técnica, según Aristóteles. Bien. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Todo lo visto claro. Sí, bien. Gracias. Seguimos entonces. Avanzamos un poco más y llegamos ya a la modernidad. Bien, a la modernidad con lo que nos dice sobre el arte Kant. Immanuel Kant, filósofo del alemán, filósofo de la modernidad, máximo representante de la filosofía trascendental y del idealismo alemán. ¿Bien? Dentro de su vasta obra, porque ya lo habíamos mencionado, o sea, tú imagínate cualquier disciplina filosófica, seguramente Kant tiene un texto sobre esa disciplina, obviamente hasta de su tiempo, ¿no? Probablemente sobre filosofía de la tecnología no haya escrito mucho. Em, Dentro de su vasta obra, los pilares de toda la obra kantiana se configuran probablemente en sus conocidas tres críticas. En primer lugar, de estas tres críticas, la más famosa seguramente es la crítica de la razón pura, en donde Kant va a enunciar su teoría nociológica. Bien. Después tenemos la crítica de la razón práctica, en donde expone su teoría ética y moral, ¿no? El imperativo categórico, por ejemplo, está presente en la crítica de la razón práctica y en otros textos.
también dentro de este campo como la metafísica de las costumbres. Y por último, su tercera crítica, menos conocida, pero también muy importante, es la crítica del juicio o la crítica de la capacidad de juzgar. Entendida como su tercera crítica, en realidad la crítica del juicio es una especie de puente entre las otras dos críticas. Bien. En la crítica del juicio, Kant nos va a hablar de su concepción del arte y de la estética. Tomando estética, Kant como la definición etimológica que habíamos visto, ¿no? Para él la estética tiene que ver con lo sensible. Obviamente va a hablar del arte, va a hablar del gusto, por ejemplo. Va a dar 4 definiciones de gusto en la primera parte de la crítica del juicio. Y si bien nos puede confundir un poco, porque empieza a hablar de muchas cosas, algo que probablemente une esta crítica con las demás, es que para Kant, la obra de arte debe construirse y debe percibirse con la única finalidad de generar una satisfacción, un placer, dice Kant, que finalice en la producción del placer mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas del imperativo categórico? Todos debemos ser vistos como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Bueno, esta concepción Kant la traslada a su concepción de la obra de arte. La obra de arte no es un medio para nada más que para generarte placer. Y cuando te genera el placer, ahí no hay más. Ahora, no, profesora, lo que pasa es que yo quería comprar un cuadro de un artista que hoy está en auge para que después ponerlo en la sala de mi casa y cuando las personas lleguen a mi casa puedan dar cuenta de que yo soy una persona que aprecia el arte. ¿Qué diría Kant? ¿No? Ahí no estás ejerciendo ningún tipo de apreciación del arte. Estás desvirtuando totalmente toda la concepción artística. Bien, y como artista también, ¿no? Entonces, si como artista, tu único motivo para producir arte, pintura, escultura, música, lo que se te ocurra, es simplemente para alcanzar fama, para alcanzar reconocimiento, para obtener eh, propiedades, bienes, dinero, estás desvirtuando totalmente la finalidad sin interés que tiene la obra de arte. Bien. Ahora, otra cuestión sumamente importante dentro de la concepción kantiana son los juicios de gusto. Los juicios de gusto, es decir, los juicios valorativos respecto de lo bello en el arte, se dan. Dice Kant que estos juicios de gusto, como él lo llama, son, en primer lugar, son subjetivos, ¿bien? Son particulares, vienen de ti. Son libres a partir de cualquier cuestión que a ti te llame más la atención de una obra de arte. Bueno, a partir de ahí se puede construir un juicio de gusto, ¿no? Pero no olvidemos que la teoría kantiana pretende ser universal y en su estética no vamos a encontrar la excepción. La estética kantiana entonces va a decir que nosotros, al emitir un juicio de gusto, vamos a querer que este se convierta en universal. Otra manera de ver una de las formulaciones del imperativo categórico, ¿no? La primera. Actúa de tal forma que tu acción se vuelve una ley universal. Bueno, por allí podemos encontrar alguna similitud con esta concepción. Yo estoy apreciando una obra de arte de cierta manera, estoy dando un juicio, pero siempre voy a querer que los otros también la compartan, ¿no? Que se vuelva universal.
Bueno, los otros también van a querer lo mismo. Y sabes que cuando nosotros emitamos un juicio de gusto, lo más probable es que este luego se torne objetivo, ya no subjetivo. ¿Por qué? Porque según Kant, eh, y esto es algo que también ya hemos visto, todos poseemos entendimiento, ¿no? ¿Te acuerdas? Poseemos entendimiento, racionalidad. Entonces todos compartimos una finalidad allí. Le voy a llamar a esto Kant sensus communis, sentido común. Por ejemplo, el paisaje que tienes en pantalla, ¿no? A mí este paisaje me puede parecer bello, ¿no? Y el paisaje natural va a ejemplificar muy, muy bien este placer sin interés de la obra de arte, porque obviamente no vas a creer que la naturaleza creó este paisaje para que tú cada vez que pases digas, ay, qué bello paisaje. Es algo que se dio, nada más, ¿no? En la naturaleza. Este paisaje a mí me puede parecer bello porque me genera mucha calma. Y yo en ese momento necesito, ¿no? Esta cuestión así de estar calmada. A ti te puede parecer bello por el contraste de colores. A otra persona le puede parecer bello por la composición, ¿no? De las montañas y el campo y el cielo. Distintos juicios de gusto. Es decir, distintos juicios de gusto que se forman a partir de distintas características. Pero al poseer todos racionalidad, entendimiento, todos nosotros podemos concluir que este paisaje es un paisaje bello. ¿Bien? Entonces, Kant también tiene una teoría estética. Lo que hemos mencionado, evidentemente, son las cuestiones más fundamentales de su teoría estética. Luego se torna un poquito más complicada, pero no pasa nada. Avanzamos y llegamos a el siglo XIX con la propuesta, bien, dentro de la teoría estética de George William Friedrich Hegel, más conocido como Hegel. Em, en unos textos que en realidad son sus lecciones brindadas en la universidad, por eso el texto se suele llamar estética o lecciones de estética, Hegel va a, por ejemplo, hablarnos de el arte, su concepción de arte y de qué cosa estudia el arte. Hegel hablaba de una estética o específicamente de, más estrictamente, una filosofía de lo bello. Bien. Y aquí vamos a retomar conceptos o un concepto en realidad que ya habíamos mencionado durante la sesión dedicada a la filosofía del siglo XIX. Es el espíritu o la idea. Y tú sabes que el espíritu presente en cada uno de nosotros, dice Hegel, después va a devenir ¿en qué? En un espíritu absoluto. ¿Bien? El espíritu, en la concepción de estética o artística de Hegel, se va a volver consciente de sí mismo y se va a manifestar a través de la expresión artística. Ahora, recordemos que cuando realiza esta concepción del espíritu para después llegar a ser espíritu absoluto, Hegel va a realizar una diferencia entre dos conceptos en torno a lo bello, porque la estética es la disciplina de la filosofía que estudia lo bello, dice Hegel, ¿no? La filosofía de lo bello. Bueno, por un lado tenemos lo bello que nace en la naturaleza, la belleza de la naturaleza, va a decir Hegel. ¿Bien? Em, es, por ejemplo, este paisaje que acabamos de ver es algo bello natural, se forma en la naturaleza y no tiene, bien, no tiene intervención del hombre.
en nuestro país y en nuestra región en realidad, ¿no? Tenemos muchas expresiones de lo bello natural en términos hegelianos. Em, Aquí dice Hegel, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando salimos, ¿no? Cuando estamos en las calles y vemos, no sé, un jardín, decimos, ¡ay, qué bella rosa! ¿No? Qué bello paisaje, qué bello atardecer, qué cuestiones respecto a la naturaleza. Sí, hay belleza ahí, dice Hegel, no podemos negar que existe belleza. Sin embargo, esta belleza es imperfecta y no refleja el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está dentro de nosotros. Y si nosotros no hemos intervenido en las expresiones de la belleza de la naturaleza, no sería lo bello natural el objeto de estudio de la filosofía de lo bello. ¿Qué cosa va a estudiar la filosofía de lo bello? Lo bello artístico. ¿Por qué? Porque en lo bello artístico yace el espíritu. Lo bello artístico es cualquier cosa que haya creado el hombre. Bien. La belleza artística, como la llama Hegel, entonces es superior, es más lograda que la belleza natural. Ahora, em, vamos a ir, voy a adelantar un poco y luego volvemos. Hegel, para hablar un poco de esto, va a realizar una división de 3 etapas del arte en la historia de la humanidad. ¿Bien? Por un lado tenemos al arte simbólico. El arte simbólico va a estar representado por estos grandes monumentos. Bien, vamos a encontrar forma y contenido, pero que aún están como en una especie de batalla. Hay una cuestión medio mística, ¿bien? Simboliza muchas cosas, por eso le decimos arte simbólico. Aquí la forma de las expresiones artísticas todavía no pueden expresar totalmente el espíritu. No hay una expresión clara del espíritu, ¿bien? Tenemos el templo de Karnak y la pirámide de Giza, ¿no? Digamos, esto es un claro ejemplo de arte simbólico. Luego avanzamos un poco más y ya llegamos al arte clásico. Por ejemplo, en la Grecia antigua o en Roma, también dice Hegel. Aquí forma y contenido ya están un poco más amistad. ¿Bien? Hay una coordinación donde ya se puede un poco ver la expresión del espíritu. Bien. Hegel va a tomar la escultura, sobre todo la que representa cuerpos humanos, porque dice, bueno, allí vemos que, en primer lugar, el cuerpo es la medida, ¿no? El cuerpo humano es la medida de todas las cosas y se expresa mejor. Aquí tenemos la estatua de Zeus, que es obra de Fidias, ¿no? La estatua de Zeus estaba en Olimpia y, bueno, desapareció, se dice, probablemente por varios terremotos que ocurrieron en la época en este lugar y esta es una representación de la estatua de Zeus, no tenemos. Hoy en día pues no ha sobrevivido esta estatua, se dice que midió más o menos de 10 a 15 metros, o sea, es enorme, y que era un objeto de adoración de la época. Bien. Aquí entonces podemos ver expresado en estas estatuas, un poco más ya el espíritu, ¿no? Se empieza a moldear. Ahora, en la última etapa del arte es el arte romántico, que abarca la época medieval y un poco la modernidad. Bien, aquí en el arte romántico encontramos expresiones como la pintura, la música, por ejemplo. Y tiene una gran influencia, dado que estamos abarcando
el medioevo tiene una gran influencia del cristianismo. Hegel era cristiano, ¿bien? Y así muchos otros filósofos eran creyentes, esto es un dato, ¿no? Aunque se dice que las personas dedicadas a la filosofía no tienen o no tuvieron fe, ¿no? En realidad sí, muchos tuvieron credo, muchos. Y esto se ve plasmado incluso en su obra, ¿bien? Entonces Hegel era cristiano. Y por eso para él la influencia del cristianismo en el arte compone em, esta expresión máxima de la espiritualidad. Dice Hegel que, por ejemplo, tienes en pantalla un cuadro muy conocido de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, ¿no? Que obviamente está reflejando una de las parábolas más conocidas de la religión cristiana. Parábola, sí, parábola. Entonces, aquí vamos a ver cómo la, la subjetividad, la emoción, ¿bien? Y la expresión más profunda del alma yace en esta obra de arte. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí está la máxima expresión del espíritu absoluto. Bien, bueno, y así podemos nombrar muchas obras, ¿no? Pero lamentablemente no nos da el tiempo. Ahora, volvemos un poco para hablar de esta última parte de la filosofía, de la teoría estética hegeliana. Hegel en un momento dice, es verdad que durante mucho tiempo, bien, el arte, al ser expresión del espíritu, ¿qué ha querido expresar? La verdad. La obra de arte ha sido un vehículo para expresar la verdad. Sin embargo, por los cambios en la sociedad, ¿no? Por los avances, lo que fuese, el arte ha perdido esta función. Ha perdido esta función. ¿Y quién ha tomado la batuta? ¿Quién ha tomado esta tarea de expresar y buscar la verdad? Dice Hegel, otras áreas del saber como la filosofía. ¿Bien? Entonces hay un cambio de roles histórico. El arte durante mucho tiempo fue el medio por el cual el hombre expresaba su verdad más profunda, la manera en la que el hombre comprendía el mundo. ¿Bien? Entonces el arte deja esta forma privilegiada de exponer su espíritu absoluto, ¿bien? Y quien toma esta tarea de buscar la verdad en primer lugar es la filosofía. Ahora, esto no quiere decir que ya no se va a producir más arte. Por eso Hegel está diciendo entonces que todo lo que viene después de eso ya no es arte. No. Hegel no está diciendo que no habrá más obras de arte ni que no podemos llamar bellas a ciertas obras de arte. Lo que está diciendo es que simplemente ya no tienen esta tarea. Sí, se puede seguir contemplando las obras de arte como bellas. Se puede hablar de, por ahí, alguna intención particular del artista en relación a su obra de arte, a su exposición, pero ya no de una manera más general. Bien, bueno, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Todo No, claro, Miss. todo clarín. Bien, gracias. Ahora vamos a... Avanzamos, sí, se comparte. Bien. Avanzamos un poco y llegamos a otro filósofo del siglo XIX, el señor Arthur Schopenhauer. Si no habían escuchado de Schopenhauer, bueno, Schopenhauer es uno de los filósofos más importantes también del siglo XIX. Sin embargo,
tuvo la desdicha de desarrollar su filosofía y ser contemporáneo de probablemente uno de los filósofos más importantes de su época. Estamos hablando de Hegel. Tanto era así que la traba más grande de Schopenhauer era que siempre estaba a la sombra de Hegel. Había un concurso de ensayo, siempre ganaba Hegel y el segundo o tercer lugar era de Schopenhauer. En un momento ambos dictaban cursos en la universidad. Hegel ya tenía un renombre, era muy conocido, entonces sus clases se abarrotaban de alumnos. Por la ventana había gente queriendo escuchar la clase de Hegel a ese nivel. Y a Schopenhauer se le ocurrió, nadie sabe por qué, eh, pedir abrir una cátedra en el mismo horario y al lado del salón donde estaba Hegel dando clase. Le dijeron, bueno, está bien. Mientras en la clase de Hegel no cabía ni media persona más, Schopenhauer no pasaba de los 10 alumnos en su clase. Estaban dando el mismo tema. La clase de Schopenhauer se tuvo que cerrar, ¿no? Y así varias partes de su batalla filosófica que solamente la emprendió Schopenhauer, como que no le daba mucho, no le hacía mucho caso. ¿Cuándo es que empieza a tomar importancia el trabajo de Schopenhauer? Cuando Hegel muere, producto de una epidemia de cólera que llega al país. Pero bueno, pasa mucho tiempo y en el transcurso en el que su labor todavía no es reconocida, Schopenhauer va a escribir probablemente su texto más importante. Son 2 tomos enormes de este texto, titulado El mundo como voluntad y representación. Schopenhauer es uno de los representantes de la corriente filosófica llamada voluntarismo. ¿Qué quiere decir el voluntarismo? Ya lo habíamos visto con Nietzsche también, ¿no? Nosotros estamos arrojados a la voluntad de vivir. Pero Schopenhauer va a sostener lo siguiente, va a decir, sí, bien, nosotros estamos arrojados a la voluntad de vivir, queremos vivir con todas nuestras fuerzas. Pero sin embargo, en este querer vivir, eh, vamos a sufrir. Este querer vivir nos lleva a ejecutar acciones que nos generan sufrimiento. No podemos escapar. Bien. Entonces estamos entregados a una vida de sufrimiento. Por eso en algún momento podemos salir de ese tránsito. Schopenhauer dice que sí, nos podemos abstraer, pero de forma muy momentánea. ¿Bien? ¿Cuándo nos podemos abstraer de este sufrimiento? ¿Qué significa nuestro arrojar a la vida? Cuando experimentamos la apreciación artística. Aquí Schopenhauer va a permitirse, va a sostener una concepción del arte bastante idealista y por ahí bastante platónica, porque cita mucho a Platón en su obra, ¿no? Y bajo este criterio va a realizar una clasificación de las artes. Que nosotros podemos volcar en la pirámide que tienes en pantalla. La pirámide es construcción propia. Schopenhauer no te hace ningún dibujito, ¿no? Te lo manda así todo en letras y tú imagínate. Pero para cuestiones más prácticas podemos ver esta pirámide. En la base de la pirámide vamos a encontrar la expresión artística más básica y no en términos positivos, según Schopenhauer, que es la arquitectura, ¿bien? La arquitectura, probablemente por el material que se utiliza para
los monumentos arquitectónicos, la pesadez, la rigidez, bueno, va a estar en la base, ¿bien? Va a ser la última aquí. Luego subimos un poco más y vamos a encontrarnos con algunas expresiones artísticas que probablemente a día de hoy no reconozcamos. Recordemos que aquí estamos en el siglo XIX. Entonces Schopenhauer habla de un arte de los jardines. ¿Qué cosa es el arte de los jardines? Bueno, en su época todavía, pues, familias adineradas, aristócratas, vivían en casas muy grandes, ¿no? Y estas tenían alrededor de la propiedad jardines. Necesitaban así, ¿no?, de personas expertas en la distribución de los jardines, y personas que le digan, por ejemplo, en el lugar en donde habitaban, qué flores, ¿no?, qué plantas se verían mejor, de qué manera organizadas. Toda esta distribución y toda esta selección hace que podamos tomar en cuenta el arte de los jardines en la clasificación de Schopenhauer. Subimos un poco más y nos encontramos con la pintura y la escultura también. Dos artes ya un poco más elevadas, que van a contribuir a esta abstracción del sujeto, ¿no?, mediante la apreciación artística. Por ejemplo, en las pinturas, ¿no?, tú puedes ver algún tipo de pintura de cualquier autor y muchas veces, por ejemplo, en los impresionistas, que te voy adelantando que es una de las corrientes que vamos a ver la clase siguiente, hay muchos autores que gustaban de representar situaciones cotidianas. Un almuerzo, un paseo al aire libre. Estas situaciones representadas en la pintura van a ayudar a que el espectador se sienta parte de esta situación, de este cuadro, ¿bien? Y pueda totalmente olvidar, ¿no?, todas las situaciones de sufrimiento, de martirio que puede vivir en su vida. De la misma manera en la escultura, sobre todo en las expresiones de los hombres representados en las distintas esculturas, dice Schopenhauer. Ahora, si subimos un poco más en la pirámide, ya casi por llegar a la cúspide, nos encontramos con la poesía. La poesía y la literatura, en realidad, a esto se está refiriendo Schopenhauer, ¿no? La poesía, la literatura, en específico la literatura universal, lo que hace es plasmar ciertas aventuras, ¿no?, o situaciones en donde, sobre todo, se puede identificar también el sujeto, bien, y finalmente, o sea, y al final de esta lectura, por ejemplo, puede llevar al hombre a algún tipo de cuestionamiento ético, moral, sobre cómo está llevando su vida también, ¿sí? Y por último, en la cúspide de la pirámide, como expresión máxima de la voluntad, encontramos a la música. Cuando hablamos de música, siglo XIX, evidentemente estamos hablando de la música clásica. La música para Schopenhauer no representa nada, o sea, no copia nada del mundo, sino que manifiesta la voluntad. Es la máxima representación, ya no del mundo ni de las apariencias que están en el mundo, sino de la voluntad misma. Expresa en su melodía todo aquello que yace en el mundo. Bien. No necesita tampoco la música un medio para presentarse al sujeto, como si la escultura, como si la poesía, como si la arquitectura. No. Llega directamente a ti. Es universal. Bien.
Mientras que las otras artes presentes aquí manifiestan ideas específicas, ¿bien? Un paisaje, la escultura del cuerpo humano, en la poesía, la tragedia. La música va a expresar de manera universal la voluntad de vivir, ¿bien? Entonces, en este sentido, para Schopenhauer, la música es la máxima expresión de la voluntad. Y todas las otras artes que tú ves aquí en esta pirámide, lo que van a buscar, ¿qué cosa es? Van a buscar representar o reproducir, perdón, las características de la música. Bien. Ahora, vamos a, sí tenemos tiempo. Sí. Voy a reproducirte un poquito, ¿bien? Para no aburrirte, por Richard Wagner. Luego vamos a ver cuál es la relación de Richard Wagner con es una obra compuesta que tiene como fundamento, que está inspirada en un mito medieval, ¿bien? Tristán, un guerrero, Isolda, una princesa, se enamoran de manera accidental porque beben una especie de poción de amor, pero su amor no se puede concretar. La parte en la que nosotros vamos a escuchar que, lo he tenido apuntado. Vamos a escuchar una parte porque es un poco extenso. Es la última parte ya, cuando Isolda se da cuenta de que solamente en la muerte su amor puede concretarse, ¿bien? Me dicen si, me pueden decir si se escucha o no, no sé por qué no se escucha. No se escucha, ¿ves? Nada, Miss. ¿Se escucha? No, ¿Sí? ¿ves? No. Nada, Miss. ¿No se escucha? Ay, a No, ver. Nada. A ver, un segundo. Mm, Ahí debería escucharse. ¿Se escuchó? Sí, sí, ahora sí. Sinnes
Paramos aquí porque es un poco más largo. Esta parte, que es la que concluye la ópera, se conoce como eh, el momento en donde Isolde da cuenta de que el amor que tienen los protagonistas de esta historia no es más que dolor, ¿no? Y en realidad lo que busca es el suicidio. Y podemos analizar esta pieza de Wagner desde esta cuestión de entregarse a la voluntad de vivir que nos confiere Schopenhauer, ¿no? El Liebestod, que como se conoce esta sección, la muerte de amor, es una tragedia en términos de Schopenhauer porque hay una liberación en la renuncia a esta voluntad de vivir. ¿Y qué arte puede reflejar perfectamente esta situación? Para Schopenhauer, solamente la música. Bien, espero que con este ejemplo se haya entendido un poquito mejor. Me gustaría ponerle muchos más ejemplos, pero bueno, nos apura siempre el tiempo. Bien, ¿todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Podemos avanzar un poco más? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, Miss. Continuar, Miss, continuar. Cuando hablemos de música en la filosofía, sobre todo en los filósofos que vamos a ver ahora, siempre vamos a referirnos a música clásica. Esto es un comentario que te voy a hacer, ¿no? Porque por ahí tú puedes decir, pero profesora, la música actual, probablemente no les guste la música actual a los filósofos alemanes, sobre todo. Bien, seguimos y llegamos a un filósofo que tiene una relación muy conflictiva con el arte. Estamos hablando de Friedrich Nietzsche. ¿Por qué Nietzsche tiene esta relación tan conflictiva? Bueno, recordemos, y esto ya lo hemos mencionado, que Nietzsche es filólogo de profesión. Bien, Nietzsche estudió filología. Luego se interesó por la filosofía y luego después se interesó por la literatura. Y también de manera empírica, digamos, amateur, se interesó por el arte. Específicamente por la música. Nietzsche va a desarrollar, a partir de, sobre todo, su afición al piano. Tocó piano, compuso algunas piezas en realidad Nietzsche. Y cuando ya era un poco famoso, va a desarrollar una amistad, en principio, muy en términos de fraternidad con el autor de la obra que acabamos de escuchar, con Richard Wagner. Fueron muy amigos, ¿bien? Luego esto no terminó bien, se pelearon, tanto así que Nietzsche le dedica dos textos a Wagner. Uno, el caso Wagner, y otro, Nietzsche versus Wagner. Y Wagner también habla por ahí algunas cosas de Nietzsche, ¿no? Critica mucho su técnica, por ejemplo, en el piano. Pero hay una relación de Nietzsche con el arte, no es simplemente que se le ocurrió un día hablar de arte y no. Es una cuestión que atraviesa incluso muchos espacios de su vida, ¿bien? En su texto, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche va a oponer dos elementos que nosotros sabemos componen nuestra esencia humana. Por un lado, lo apolíneo y por otro lado, lo dionisíaco. ¿Te acuerdas? Bien. Lo apolíneo, representado en el dios Apolo, el dios de la luz, el dios de la razón, pues va a representar el orden, la claridad,
el equilibrio, la razón, ¿no? En la tragedia, esto va a estar representado, en la tragedia griega en realidad, eso se está refiriendo a Nietzsche, ¿no? Esto va a estar representado en el discurso y en los personajes aristócratas. Mientras que, por otro lado, lo dionisíaco, que tiene como representación al dios Dionisio o el dios Baco, que es el dios del vino, va a representar todo lo contrario al apolíneo, lo oscuro, lo irracional, ¿no? La embriaguez, lo desenfrenado. A partir de la fusión de estos dos componentes, dice Nietzsche, así nace la tragedia griega. Bien. Pero es el elemento dionisíaco lo que va a generar una experiencia mucho más profunda y mucho más vital. Recuerda que Nietzsche es el representante del vitalismo. Entonces, el vitalismo tiene sus entrañas en lo dionisíaco, en esta entrega a lo dionisíaco, dice Nietzsche. El artista, entonces, para crear su obra según la concepción nietzscheana, debe entregarse totalmente a lo dionisíaco. Esto sucede, profesora, más de lo que te imaginas. Hay escritores, por ejemplo, de talla mundial, ¿no? Que sostienen qué cosa, que solamente podían escribir cuando estaban ebrios. Y hay músicos de muchos géneros que también sostenían que solamente podían componer cuando estaban bajo los efectos de algún eh, estupefaciente o alcohol. Por ejemplo, hay un caso, y me disculpo por el ejemplo tan antiguo, de un artista, de un compositor argentino, que tiene una canción para un dúo que había fundado. ¿No? Y tiene una canción muy linda, pero la letra te hace pensar en muchas cosas. Bien. La letra, si uno la escucha con atención, te puede llegar a hacer pensar que él está exponiendo la situación siguiente. Cuando joven tenía una pareja, una novia, que muere y él le dedica esa canción, pero que luego se dan cuenta de que esta chica había sufrido este ataque en donde parece que has muerto, ¿no? Pero en realidad tienes el pulso muy bajo y la respiración muy, muy bajita y solían enterrar vivos solían enterrar vivos a las personas que tenían catalepsia, si no me equivoco. Entonces surgió un mito. Esta canción es de los 70, imagínate, y más o menos en los 2000, alrededor de todo el mito que se daba respecto de esta canción y de esta letra, un día le preguntan en una entrevista a él y le dicen, Charlie, ¿es verdad esto? ¿No? Tanto tiempo después, o sea, la banda ya ni siquiera existía, él estaba en su carrera solista. Y dice, mira, y la verdad es que no sé, porque esa canción yo la compuse cuando vivía en un hotel con la novia con su novia de ese momento, y su novia había salido a comprar comida, habían pasado todo el día drogándose y bebiendo alcohol, y cuando volvió la novia, él tenía la letra. No tengo idea de cómo escribí esa letra. No tengo idea cómo nació. O sea, si me lo preguntas ahora, no lo sé. ¿Qué diría Nietzsche? Este tipo se entregó totalmente a este tránsito hacia lo dionisíaco y aquí surgió la obra de arte. El arte, además, para Nietzsche es una expresión de la voluntad de poder. ¿Te acuerdas qué cosa era la voluntad de poder? Lo hemos visto un par de veces cuando hablamos de Nietzsche.
La voluntad de poder, bien, tomando en cuenta que Nietzsche defiende a la vida como el valor fundamental, ¿no? El valor que se debe defender por sobre todas las cosas. En ese sentido, la voluntad de poder es ese impulso que te lleva a querer más, a siempre, a nunca quedar satisfecho con lo que tienes. Esa es la naturaleza del ser humano, dice Nietzsche. Por eso critica la moral occidental. Por eso critica los valores occidentales y los valores impuestos por la religión, evidentemente. Entonces, el arte también es una expresión de la voluntad de poder. El arte puede fundar nuevos valores, obviamente los valores vitales, ¿no? El arte entonces es un vehículo para que el hombre pueda exponer los valores vitales, ¿bien? Y no sea censurado. El arte es además eh, una expresión, perdón, una respuesta al nihilismo. El nihilismo es como, ¿para qué estamos aquí en el mundo? No tiene ningún sentido, diría el nihilismo, ¿no? No encontramos una razón para seguir viviendo. Bueno, la obra de arte puede responder al nihilismo, puede darte un motivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque impone precisamente la voluntad de poder y los valores vitales. Bien, ahora vamos a ir a otro ejemplo que también es una pieza musical, eh, esta vez no de Wagner, para no caer en algún tipo de discusión a Nietzsche. A Nietzsche no le gustaría que en este momento lo relaciones con Wagner, ¿no? Hubo muchas pullas ahí. Vamos a escuchar una parte de un ballet compuesto por Stravinsky, ¿bien? Que es la consagración de la primavera en la traducción castellana. Esta parte es la última parte eh, que se llama la danza sagrada, la danza ritual. La consagración de la primavera termina, digamos, es un ballet. No encontré la pieza de ballet, una pieza de ballet clara, así que vamos a ver a esta obra ejecutada por la Filarmónica de Londres, si no me equivoco. Em, este ballet fue muy criticado en su época, o sea, cuando se presenta la consagración de la primavera de Stravinsky, fue abucheada incluso la presentación, ¿no? La gente empezó a gritar, a abuchear, a pifiar, se levantaban del teatro, se iban. Entonces, hoy es una de las piezas más importantes de su época. En esa parte de la danza sagrada, eh, esta es la escena final en donde todo ocurre alrededor de el sacrificio de una mujer virgen para que pueda llegar eh, la primavera, como su mismo nombre lo dice, y la fertilidad de la tierra. Bien, no vamos a poder ver el ballet, porque digo, no encontré una presentación de esta parte, pero vamos a ver cómo la música, estamos hablando de los inicios del 1900, ¿bien? En esta época las óperas eran como muy estructuradas. Viene Stravinsky, te pone un instrumento sobre otro, un compás sobre otro, y eso enloquece a la gente. Bien, lo vamos a ver a continuación. Voy a adelantar un poquito.
Bien. Sí, te he puesto fragmentos. En realidad, la danza del sacrificio es cortita, pero bueno. Si te diste cuenta, hay una especie de ruptura del orden en la expresión de los mismos instrumentos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Stravinsky aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan polémica esta pieza? Porque en primer lugar representa un sacrificio. Y si vemos y si escuchamos a la filarmónica con el ballet, hay incluso en el ballet pasos que se atropellan, así como si te das cuenta los instrumentos y las melodías parece que se atropellan entre sí y generan una tensión que finalmente explota en una cuestión que parece ser irracional. Bueno, el ballet también se ejecutó de esta forma y se ejecuta aún hoy de esta forma, ¿no? Y entonces Nietzsche, ¿qué cosa diría? Bueno, hay un viaje, evidentemente, hacia llamémoslo, fuerza vital, ¿no? Porque lo dionisíaco no solamente va a representar el caos, sino que va a ser una expresión total de este vitalismo que el hombre debe recuperar. Y una de las maneras de recuperar esta voluntad de poder es el arte, en este caso la música. Bien, todo claro hasta aquí, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Responde la pastora de base. Uy, perdón. ¿Hay alguna pregunta? Seguimos. Sí, Miss. Bien, gracias. Bien. Avanzamos, muchas gracias. Dejamos el siglo XIX un poco tranquilo y llegamos al siglo XX. Dentro de las muchas teorías del arte que podemos citar en el siglo XX, nos vamos a encontrar con probablemente una de las más importantes, a cargo de otro filósofo alemán, el señor Theodor Adorno. Adorno, además de filósofo, fue sociólogo, musicólogo, crítico musical y crítico cultural. Y sí, como te lo estás imaginando, Adorno también realizaba una defensa y un análisis de la música clásica, ¿no? De la música de salón. Pero es importante señalar que además Adorno fue uno de los fundadores de un grupo, ¿sí?, de intelectuales, filósofos, sociólogos, dedicados a las ciencias humanas y a las ciencias sociales, llamado Escuela de Frankfurt. Bien. Adorno, junto con otros filósofos como Walter Benjamin o como Max Horkheimer, funda la Escuela de Frankfurt en Frankfurt. Eh, y una de las tareas y uno de los desarrollos de los miembros de la Escuela de Frankfurt fue la teoría crítica. La teoría crítica, que, valga la redundancia, critica la idea de progreso de la racionalidad, de una racionalidad moderna, ¿no? Esta cuestión de la modernidad y cómo en realidad se ha venido desarrollando desde la modernidad hasta la época contemporánea, el siglo XX, ¿no? Y de los bastiones y los cambios que se han ido dando. La Escuela de Frankfurt se funda bajo la influencia de las filosofías más importantes de las décadas anteriores, de los siglos anteriores, como, por ejemplo, tienen una gran influencia de la filosofía de Hegel. Adorno tiene una tesis sobre Hegel. También tienen una gran influencia de la filosofía marxista. Y también un poco están influenciados por el psicoanálisis freudiano. Bien, por algunos conceptos de Freud. Esto va a configurar después, cuando empieza el alza evidente del nacionalsocialismo en Europa, muchos de los miembros de la Escuela de Frankfurt, junto con otros
filósofos y científicos también, deben autoexiliarse a otros países. Bien. Adorno, en un texto que es publicado póstumamente, justo se publica un año después de su muerte, en los años 70, el texto se titula Teoría Estética, bien, va a decirnos, va a hablar de su concepción respecto del arte, ¿correcto? Y va a decirnos, además, algo muy, muy curioso y que nos lleva a reflexionar sobre cómo se están presentando las obras de arte actualmente. Estamos hablando de 1970, no es tan lejos, ¿no? En tanto a lo que se estudia dentro de la filosofía. Adorno comienza su teoría estética con la siguiente frase, más o menos parafraseando, porque Adorno va a comenzar su teoría estética con lo siguiente. Ha llegado a ser obvio que ya nada es obvio respecto con el arte, ni él mismo, ni su relación con el todo, ni siquiera su derecho a la vida. Adorno está criticando aquí cómo se presentan las obras artísticas, ¿bien? Sobre todo en tanto que para él es muy importante, la función social de la obra de arte. ¿Bien? La obra de arte ha perdido mucho como expresión del sujeto hacia los otros. Bien. Entonces, por eso, Adorno dice, no podemos dar una definición de la obra de arte. No podemos definir el arte, porque se ha cambiado tanto la concepción de la sociedad respecto de las manifestaciones mismas del ser humano, que hablar de una concepción originaria del arte es imposible. ¿Bien? Pero sí podemos dar algunas características que debe tener el arte. Acuérdate, Adorno está muy influenciado por la filosofía hegeliana y la filosofía marxista. Entonces, Adorno va a decir lo siguiente. El arte, o la obra de arte, o el trabajo del artista, ¿bien? ¿Qué cosa va a hacer? Debe ser siempre provocador, debe ser transgresor, debe ser crítico. Un artista, dice Adorno, que diga, no, ¿sabes qué? Mi obra de arte no cuestiona nada, es solamente una expresión, es ornamental. No. Vivimos tantos cambios sociales, según Adorno, y no solamente cambios. Bien, vivimos tantas problemáticas sociales, según Adorno, que el artista no se puede dar la licencia, permitir que su obra no diga nada. E incluso si su obra no dice nada, está diciendo algo. Bien, la obra de arte en este sentido debe ser crítica, debe ser emancipadora, debe buscar incomodar. ¿Bien? La manifestación artística busca incomodar, busca que el espectador se dé cuenta de que hay algo mal, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Por qué quiere llamar mi atención el artista? Hay algo de repente de lo cual yo no me he dado cuenta. Y debería, tal vez, ¿no? Al presentar todas estas características, dice Adorno que el arte busca expresar una verdad y, muy importante, se torna digno. El arte se vuelve digno. Existe una dignidad en la expresión artística. Bien. Para no agobiarlos tanto con música clásica, vamos a tomar
ya ahora para adorno algunos ejemplos dentro de las artes visuales. Bien, tienes en pantalla probablemente una de las obras más conocidas y más características de Pablo Picasso. Pablo Picasso, artista español, fundador y miembro de, el cubismo, ¿no? Que es una de las manifestaciones, te adelanto otra vez, que vamos a ver la próxima clase. Además, Picasso transcurrió por otras escuelas como el dadaísmo. Bien. Tú ves muy pequeña acá la Guernica, que es el cuadro de Picasso, pero es enorme. La Guernica es un mural gigante. Bien. Vamos a ver si podemos. Sí. En este cuadro, ¿no? Si uno no tiene ningún tipo de contexto, va a decir, Picasso, cubismo. ¿Qué hizo? Desordenó algunos cuadros, ¿no? O sea, hizo un cuadro, después desordenó, así como un rompecabezas seguramente, ¿no? Y concluyó su obra, La Guernica. Sí, probablemente hizo eso, pero no por esa razón. Bien, no quiso representar solamente una transgresión del orden. Picasso. La Guernica es una de las obras por las cuales después Picasso fue censurado, ¿no? Sabemos que Picasso tuvo una militancia política muy activa en la izquierda, eh, y bueno, fue censurado por varias de estas expresiones, ¿no? La Guernica de Picasso está denunciando, jóvenes, las atrocidades de la guerra que atravesó su país. Y específicamente está expresando las consecuencias atroces que se sufrieron en Guernica, ¿bien? En España. Si tú te das cuenta, aquí, ¿no? En el cuadro, vas a ver expresiones de terror. Aquí hay cuerpos humanos, ¿no? Mira, aquí hay partes de cuerpos humanos. Y también de animales, si te das cuenta, patas. Y animales como si estuvieran fusionados, ¿no? Pero hay miles de expresiones de terror aquí. ¿Qué cosa estás demandando aquí, Picasso? Eh, las consecuencias en los seres humanos y en todos los seres vivos que se sufrió durante la guerra, ¿no? Guernica es uno de los espacios donde se vivió esto, pero fue en todo el territorio, ¿no? Y precisamente es un cuestionamiento desde el Estado y también para el Estado y para la sociedad, ¿no? Cómo nos envolvemos en este tipo de situaciones y no pensamos en las consecuencias que se pueden generar y con las que van a vivir personas que probablemente, que seguramente no estaban involucradas en el conflicto. Bien. Eh, Otro ejemplo es el que tienes en pantalla, ya un poquito más contemporáneo, más cercano a nosotros. Se encuentra en un museo de Londres, en el Tate Modern, en realidad de Londres, que es el Sunflower Seeds, semillas de girasol. Es una instalación, se le conoce esto, una instalación de un artista chino, que no sé si voy a pronunciar bien el nombre, Ai Weiwei, eh, que se compone de millones y millones de semillas de girasol. Semillas de girasol que son hechas de porcelana. Imagínate, hay muchas semillas de girasol aquí, hechas por artesanos, ¿bien? De una ciudad en China que es muy famosa por su producción precisamente de cerámica, ¿no? Una de estas semillas de girasol es única. Es decir, está hecha
con ciertas características que no se replican. Bien, no es una producción en masa, una por una. Imagínate cuánto tiempo llevo haciendo esto. Bueno, esta instalación, ¿no? Lo que busca representar es lo que, en primer lugar, bien, hay una crítica a esta individualidad contemporánea, si queremos llamarla así, bien, donde creemos, bien, que o donde se denuncia en realidad por parte del artista una intención de colectividad impuesta, ¿no? ¿Cómo perdemos nuestra individualidad para ser parte de una colectividad en la que probablemente nosotros no seamos tomados en cuenta? Entonces hay en términos de adorno, ¿no? Hay esta tensión entre lo colectivo y lo individual, ¿bien? Entonces, denuncia o expone, mejor dicho, esta instalación, esta pérdida de cuestiones individuales, de características individuales, que nosotros incluso ponemos allí a través de querer pertenecer forzadamente, en muchos casos, a una colectividad. Bien. Luego, una crítica mucho más certera y mucho más directa en realidad tiene que ver con el origen del autor de la obra. ¿Bien? Se dice que en la China de Mao, las semillas de girasol representaban al pueblo chino, mirando hacia el sol. ¿Y quién era el sol? Mao. Bien. Pero el autor de esta obra, está reformulando la significación de las semillas de girasol, bien, criticando precisamente muchas de las políticas maoístas, ¿no? Que se dieron en China durante esta etapa, ¿no? En realidad, lo que está denunciando, porque lo está denunciando claramente aquí Weiwei, es esta, este intento de homogeneización totalitaria por parte de un régimen totalitario como el de Mao Zedong, bajo una especie de, em, digamos, bajo el disfraz de un intento de armonía y de que todo estaba bien, y de unidad, ¿no? Que es un término, digamos, muy, muy rígido durante el régimen maoísta. Bien. Entonces, este tipo de obras un poco más contemporáneas, ¿ya? Incluso van a criticar y van a relacionarse con una crítica que realiza Adorno a la producción de masas, ¿no? En donde la obra de arte se produce en tal cantidad que pierde esta capacidad transgresora y que muchas veces solamente se utilizan para ser ornamentales, para ser adornos. Bien, entonces en esta instalación podemos decir que los componentes de esta obra se resisten pues a ser parte de lo que llamaría Adorno de la lógica de mercancía, ¿no? Sino que demandan una individualidad y una originalidad y demandan ser vistos también como tales. Bien.
¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? ¿Podemos seguir? Sí, Miss. Todo claro, Miss, todo claro. Bien, gracias. Ahora ya para ir casi terminando, gracias. Vamos a ver un poco los conceptos de valoración estética y relacionado con los juicios estéticos. Bien. ¿Qué nos dicen algunos filósofos sobre estas concepciones? Bien. En primer lugar, los juicios estéticos, ¿a qué cosa se refieren? A la valoración en términos del arte sobre los objetos que componen las obras artísticas. Bien. ¿Cómo podemos ver estos? En primer lugar, vamos a remitirnos a lo que sostiene David Hume, filósofo de la modernidad. ¿Te acuerdas? Filósofo empirista. Pues bien, Hume va a ser muy tajante y va a decir que no todos pueden emitir juicios estéticos. Por ejemplo, imagínate que yo quiero escribir una crítica sobre una novela nacional, una novela peruana que se acaba de publicar, la leí y quiero escribir una crítica. ¿Qué me diría Hume? ¿Para qué? Tú no has estudiado literatura, yo no he estudiado de literatura, ¿no? Tú tienes otra formación, no sé. Lee un libro de filosofía y puedes escribir una reseña del libro, una crítica, pero de literatura no. Déjale eso a los expertos, ¿no? ¿Quién sería un experto? Un crítico literario. Esta posición, si bien la tiene Hume, también la van a presentar muchos filósofos, a lo largo de la historia de la filosofía. Eh, y también tiene que ver esta posición con la época en la que se dan. Eh, a día de hoy hay muchas maneras de refutar esta concepción de que los juicios estéticos solamente pueden exponerse, ¿no? En la figura de expertos, ¿no? Hemos transcurrido por un fenómeno de masificación, si se quiere. Bien. Pero bueno, esta es la posición de Hume y es una posición que se establece incluso como parámetro durante mucho tiempo y que suele ser cada cierto tiempo, por ahí sale un filósofo que tiene algunas coincidencias en esta apreciación con David Hume. Bien, avanzamos un poquito más, bien, y nos encontramos con la importante concepción respecto de la valoración estética de Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un filósofo alemán, eh, miembro de la Escuela de Frankfurt, junto con Adorno, ¿bien? Y Benjamin se dedicó mucho más a estas cuestiones respecto del arte. Benjamin tiene una característica, sus libros o sus textos no son tan extensos. Mira. Este es un libro de Benjamin, es delgadito, en realidad tiene más notas que el mismo ensayo. Este es su texto sobre arte más representativo, es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, mientras que este es un libro de Adorno, ¿no? Es enorme, además tiene letras muy chiquitas, así que es enorme el texto. Benjamin tiene la característica de escribir ensayos cortos. Entonces, si tú quieres leer la obra de Benjamin, tienes que leer un montón de ensayos, conferencias, ¿no? Y tiene un estilo, además, muy literario. Por eso es que, este es un comentario que viene desde la experiencia dentro de la filosofía, hay muchos filósofos que no consideran a Benjamin un autor importante dentro de la filosofía, pero tiene un aporte muy grande dentro de la filosofía política y dentro de la estética también, dentro de la filosofía del arte. Por ejemplo, en la obra de arte
en la época de su reproductibilidad técnica, que es un ensayo que Benjamin publica en los años 30, más o menos, en el 36, si no me equivoco, Benjamin va a decir lo siguiente, ¿bien? Va a decir que durante la antigüedad, la obra de arte tuvo algo que él va a denominar valor de culto, valor cultural. ¿Qué quiere decir esto? La obra de arte estaba como escondida, ¿bien? Por ejemplo, las estatuas, ¿no? Los cuadros, solamente algunos podían verlos, miembros del clero en su momento, aristócratas, ¿no? Gobernantes. Entonces, había un valor cultural, de culto, ¿no? Existía un aura, como una mística alrededor de la obra de arte. Esto cambia. Con la sociedad capitalista, dice Benjamin, esto cambia. Y se reemplaza el valor de culto por el valor de uso o valor de exhibición. Se masifica el contacto a la obra de arte. Bien. Y esto, dice Benjamin, se da también por precisamente la reproducción que se puede hacer de las distintas obras de arte y de la técnica, ¿no? Después de distintas revoluciones que pasa la sociedad, bueno, eso es una de las consecuencias, ¿no? Él va a decir que en este caso la fotografía y el cine son las manifestaciones artísticas en donde podemos ver esto con mayor profundidad. Cosa es el valor de uso. Valor de uso o valor de exhibición, según Benjamin. Bueno, eh, el valor de uso va a contener todos los conceptos más allá, ¿no?, de esta cuestión mística que puede tener la obra de arte. Por ejemplo, ¿cómo le damos un valor de uso a un cuadro, a una pintura, a un objeto X? Presentado en una, y esto ha pasado un montón de veces, ¿no? Presentado en una galería, ¿no? Imagínate que tú ves un cuadro que no sabes de quién es, ¿no? Y dices, ah, bueno, está bonito, sí, pero a ver, ¿de quién es? No tiene autor, esa no. Bueno, sí, se ve bien, y sigues tu camino. Hasta que en un momento alguien te dice, esta es la última obra presentada por un nombre, Bansky, ¿bien? Bansky es este artista del cual no se sabe mucho, ¿no? Que se aparece por ahí, presenta cosas en la calle, y también tiene presentaciones en en algunas galerías, ¿no? Y uno de sus cuadros, por ejemplo, fue subastado y luego triturado, ¿no? Representando un valor, criticando precisamente a este valor de uso, ¿no? El cual menciona Benjamin. Y a partir de eso, ¿no? A partir de toda esta expresión, se puede generar, según Benjamin, un juicio estético, que suele tener, por ejemplo, componentes del valor económico que se le pueda dar, valor cultural que se le pueda dar a la obra de arte, ¿no? Hay un cuadro en una galería a la que tú vas un día que no te genera nada, hasta que a ti te dicen que ese cuadro vale $700.000 y que es obra de un artista emergente que seguramente en algunos años va a ser de renombre. ¿Qué te genera? En un primer momento no te generó nada, en un segundo momento te generó el decir, me gustaría tener ese cuadro en mi casa, pero no tengo $700.000, ¿no? Entonces, a diferencia de la concepción kantiana que vamos a ver en un instante, el juicio estético para Benjamin no es contemplativo, no es totalmente contemplativo en todo caso. ¿Bien? Y en Kant, vamos a verlo muy rápido, para Kant el juicio estético es subjetivo, pero
a la vez pretende esta cuestión de universalidad, ¿no? Y además recuerda que esta universalidad va a seguir teniendo este componente subjetivo y además esta apreciación que se pueda hacer de la obra de arte es totalmente libre, es contemplativa y sobre todo es desinteresada. Bien, para Kant es muy importante este placer sin interés respecto de la obra de arte. Bien, jóvenes, llegamos así al final de la sesión del día de hoy. Gracias por su atención y por su siempre activa participación. Espero que haya sido de su agrado la sesión del día de hoy. Que todos tengan un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase.